Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Qué grande es el cine, la 2, Televisión Española. Hoy vamos a ver la película Punto Límite, Fail Safe, título original, dirigida por Sidney Lumet. Esta, ya saben ustedes lo que es eso que se llama una película de culto, una película de iniciados, una película que por circunstancias se ha ido estableciendo un prestigio entre aficionados, aparte del género de la ciencia ficción o de cualquier otro género. Esta película podría pertenecer a ello, pero en cualquier caso esto es una película que hoy tiene un prestigio excepcional. Podríamos decir que lo comparte más o menos con Mensajeros del Miedo, la película de Frankenheimer, con la que tendría que ver en algunos puntos, y sobre todo también con 7 días de mayo del propio Frankenheimer. Comparten un blanco y negro excepcional, una dirección de actores portentosa y sobre todo una preocupación por ese futuro inmediato que plantea la película. Sidney Lumet es un director neoyorquino muy brillante, pertenece a la mejor generación de cineastas que se acercaron a la televisión, como John Frankenheimer, Robert Mulligan, Martin Reed, Franklin Schaffner, Daniel Mann, George Roy Hill. Todos hicieron realmente trabajos magníficos. El debut en el cine de Sidney Lumet es con 12 hombres sin piedad, que él ya lo había hecho en televisión. Es una película espléndida, también con Henry Fonda, que será un puntal en esta película de Fail Safe. Y bueno, digamos que ha tocado prácticamente, yo creo que todos los géneros. Es un hombre, no solo no es peyorativo, sino con gran admiración, digo que tiene un oficio prodigioso. Algunas de sus películas plantean temas de gente en crisis, como puede ser 12 hombres sin piedad, como es Fail Safe, la que vamos a ver hoy, como es Veredicto Final, una verdadera maravilla. Incluso alguna de sus últimas películas, que yo no sé exactamente cuál es el título, pero Q&A, pregunta y respuesta, a mí también me parece una de las grandes películas policíacas americanas de los últimos años. Esta, como digo, es una película distinta, mítica, es una película que ha ido ganando con el tiempo, plantea los problemas de una terrible guerra nuclear y está hecha con tal concisión, con tal fuerza, con tal meticulosidad, que cuando salen unos generales tomando café, uno tiene la sensación de que son generales que están tomando café. La interpretación en todos es, yo diría que hiperrealista, y sobre todo a uno le produce una congoja tremenda ver que algo de lo que sale en la película podría haber sucedido o podrá incluso suceder. Es algo, como digo, realmente notable. Decir a estas alturas que Failsafe es una obra maestra del cine ya no es no es avanzar nada, porque creo que ya está reconocida y empieza a escribirse de ella y empieza a hablarse de que Sidney Lumet realmente no solo estaba en estado de gracia cuando hizo esta película, sino que desde el primer momento te coge por el cuello. La película arranca con una escena de amor portentosa de un hombre que se va a trabajar, su mujer, hablan de ir a un restaurante por la cena. A partir de ahí luego hay una fiesta en donde Walter Matthau, a mí me parece que hace otro de los grandes trabajos, y vaya un crescendo que no deja la película, pero en fin, no vamos a destriparla. Para hablarnos, entre otras cosas, de ella está hoy mi gran amigo Miguel Marías. Muy buenas noches, Miguel. Buenas noches. Háblanos un poco de Fail Safe, que no es muy conocida tampoco para el público de televisión, que sabes que nos ha costado mucho trabajo ponerla. Sí, la verdad es que es una película que no circula últimamente demasiado, probablemente por lo que le da origen. Yo creo que pertenece a un subgénero a mitad de camino entre, más que la ciencia ficción, la política ficción, que otra cosa, que prosperó en los primeros años 60 y que luego prácticamente ha desaparecido. Yo creo que es un producto del periodo presidencial de Kennedy, John Fitzgerald Kennedy, que casi se acabó prácticamente con la muerte por todos conocida por el asesinato de Kennedy. Las dos películas que has citado antes, de Frankenheimer, El mensajero del miedo y 7 días de mayo, lo mismo que El teléfono rojo, volamos hacia Moscú, de Kubrick, que se emparentaría con ella y que está también del año 63, estrenada en el 64. Se podría incluir también, aunque esta es de menos ficción, una película que se dio hace poco por televisión, que ha sido también Su Excelencia el Embajador, de Ugly American, que está basada en una novela de uno de los dos novelistas de Fail Safe. Pertenece también al mismo grupo. Casi todas son películas baratas, hechas con poco dinero, sin el apoyo del Departamento de Defensa, obviamente, cosa que se nota
es un elemento, son películas que se resienten en algún sentido de la pobreza de medios, que se nota a veces, por ejemplo, el decorado del centro de mando estratégico de Omaha, pues es realmente de una pobreza singular. Todos los decorados rozan la abstracción más absoluta. Da la sensación de aquellas series B que hacía a final de los años 50 en blanco y negro Fritz Lang, lo cual de alguna manera tiene ciertas ventajas. Por un lado, permite narrar de una forma más sintética la trama, que es una trama muy importante y que funciona como un mecanismo de relojería realmente en la novela, y en ese sentido está muy bien adaptado, aunque con simplificaciones, lógicamente, en la película. Y por otra parte deja mucho espacio para lo que quizás sea más meritorio de la película, que es la dirección de actores. Yo creo que hay una dirección de actores especialmente notable, no solo en Henry Fonda, que hace por enésima vez de presidente de los Estados Unidos. Yo creo que es probablemente el actor que ha hecho más veces de presidente de los Estados Unidos y debe responder un poco a un ideal de lo que les gustaría a los americanos que fuera su presidente, y especialmente presidente que tiene que afrontar situaciones difíciles, duras y dilemas morales realmente graves. Yo creo que tiene ese aire de honradez y de seriedad que tiene, y esa especie de serenidad que tiene incluso su forma de actuar, que lo hacen especialmente adecuado. La verdad es que empezó muy de joven, ya siendo presidentes tan paradigmáticos como Lincoln, y luego no ha dejado de hacer presidentes de ficción a lo largo de toda su vida. Pero además de él, que es el único actor realmente famoso, la única auténtica estrella, que es la tercera vez que actuaba con Sidney Lumet, y que probablemente por eso pues, consiguió Lumet su apoyo, lo cual tampoco es raro, porque siempre ha tenido una posición, llamémosle, cercana a la que podría ser la kennediana, cosa que también la ha tenido en común el propio Lumet, sino una serie de secundarios, algunos de ellos oscurísimos. Yo me he estado partiendo la cabeza intentando recordar dónde demonios he visto, que sé que lo he visto, a Frank Overton, el que hace el general Bogan, que me pareció una interpretación genial. Genial. Pero lo mismo que él hay otros muchos secundarios, incluso algunos absolutamente desconocidos, como la mujer del general Black, o otros actores ya un poco olvidados como Dan O'Herlihy, que hace del general Black. Creo que es una película que tiene un enorme suspense y que tiene un mérito. Yo la verdad es que este género, que fue más bien menospreciado en su época, lo echo de menos, porque me da la sensación de que el cine americano, que últimamente se ha infantilizado tanto, que no se le ocurre plantear problemas de este tipo, que correspondían a problemas reales y que además combatían un poco la autosatisfacción de la versión oficial y de la mayor parte del público. Pensar que todo estaba resuelto, todo estaba bajo control. El propio título de la película, que quiere decir A prueba de fallos, pues lo que intenta demostrar es que cualquier sistema de pruebas de fallos, los fallos caben, y cómo intentar resolverlo sobre la marcha. Yo creo que es una película que efectivamente, y aunque pueda parecer que terminada la Guerra Fría no existe peligro de este tipo, y sin intentar generar ningún tipo de alarmismo, por tanto, pero se puede ver y probablemente prenderá en el espectador con el mismo tipo de suspense que se crea a lo largo de toda la película, y que yo creo que está muy bien mantenido. Quiero advertir, quizá, creo que es oportuno, que no se asusten por la primera escena de la película, que a mí me parece un error monumental. Es una escena que tiene una cierta justificación, que en el libro corresponde al capítulo 5, lugar donde está metida de una manera menos llamativa, y que aquí puede dar miedo con respecto a cómo sigue la película. Yo pediría al público que, a pesar de esa primera escena, siga viendo la película, porque además esa primera escena, que yo encuentro horrible, la parte onírica, en cuanto despierta de la pesadilla el general Black, se redime, porque tiene una de las, como has mencionado tú mismo ahora, una de las escenas más bonitas de toda la película. Y bueno, pues yo de eso, un poco de paciencia, pues yo creo que vale la pena, y que es